Bueno, estamos iniciando esta sesión con una meditación que básicamente es una contemplación, que sería aprender a sentir la presencia de Dios en nosotros, sentir unas extensiones de la propia divinidad, y este ejercicio es muy potente si lo hacemos repetidamente. También se puede reforzar este ejercicio con la práctica de ver el sol. Por ejemplo, hoy en la tarde tuve la oportunidad de subir una colina acá en Veracruz, donde estoy ahora, y el sol estaba radiante. Y al tratar de percibir el sol, tratar de sentirlo, sentir la conexión con el sol, es curioso cómo la energía vibratoria de nuestras células, como pequeños soles, también responden. Y este ejercicio es muy potente. Curiosamente, cuando estamos en la vida diaria, tenemos dificultades, reveses, contrariedades o apariencias de conflicto y no encontramos inclusive solución, aparentemente, a las enfermedades, a los infortunios y a las dificultades que llevamos día con día. Pero una manera muy práctica de elevar la vibración es precisamente eso, tratar de visualizar, de ver el sol, si es posible en la tarde o bien en la mañana, y tratar de sentirnos uno con él. Ya luego explicaremos un poco este ejercicio de contemplación y de conexión o reconexión con nuestro ser interior, que tiene muchas bondades, da mucha ayuda y nos facilita el crecimiento en un nivel muy alto. Muy bien, bueno, después de este preámbulo vamos a iniciar con la sesión. Bueno, estábamos hablando un poco acerca de cómo la reencarnación fortalece los vínculos de los miembros de la familia y cómo el pensar en una sola vida física los disgrega, los separa, los divide. Entonces, los lazos de en la reencarnación perduran en el tiempo. Cuando hay afinidad, cuando hemos aprendido a cultivarnos en el amor, que no es fácil porque siempre hay algunos miembros que pueden ser antagónicos o somos nosotros inclusive antagónicos. Pero lo cierto es que por eso nos estamos puliendo. Al estar en contacto unos con los otros, normalmente se generan fricciones, se generan roces, pero a la larga vamos a aprender a ser suaves, aprender a vibrar uno con el otro y aprender a integrarnos en una unidad familiar. El día de hoy vamos a continuar, nos quedamos con el pendiente de revisar instrucciones de los espíritus. Y estas instrucciones pues están buenísimas porque aquí es la sección en la cual los espíritus hablan o dejan sus escritos para que podamos nosotros entenderlos. Y bueno, vamos a empezar. Hay una pregunta que Kardec les hizo a los espíritus: ¿cuáles son los límites de de la encarnación? Y un guía, un mentor, comenta, dice básicamente que si se refieren a la envoltura física donde está integrado el espíritu, técnicamente la encarnación no tiene límites marcados con precisión, puesto que la materialidad de esa envoltura va a disminuir a medida que el espíritu progresa y se purifica. En algunos mundos más adelantados que la Tierra, ese cuerpo es menos compacto, menos pesado y menos denso, y por consiguiente se halla menos sujeto a vicisitudes. En un grado de mayor elevación, es diáfano y casi fluídico. De grado en grado se desmaterializa y concluye por confundirse con el periespíritu. Según el mundo en que deba vivir, el espíritu toma la envoltura apropiada a la naturaleza de ese mundo. Incluso el periespíritu sufre transformaciones sucesivas. Se vuelve cada vez más etéreo hasta la purificación completa que caracteriza a los espíritus puros. Si bien hay mundos especiales destinados a la estadía de los espíritus muy adelantados, estos no se encuentran sujetos a aquellos como sucede en los mundos inferiores.
El estado de desprendimiento en que se encuentran les permite trasladarse a todos los lugares a donde los convoque las misiones que se les confían. Si se considera la encarnación desde el punto de vista material, tal como tiene lugar aquí en la Tierra, se puede decir que está limitada a los mundos inferiores, la encarnación. Por consiguiente, depende del espíritu liberarse de ella con mayor o menor celeridad. ¿Mediante qué? Mediante el trabajo destinado a su purificación. También es preciso considerar que en el estado errante, es decir, en el intervalo de las existencias corporales, la situación del espíritu guarda relación con la naturaleza del mundo al que lo liga su grado de adelanto. De modo que en la erraticidad, el espíritu es más o menos feliz, libre e ilustrado, según se halle más o menos desmaterializado. Lo comenta el espíritu llamado San Luis en París en el año de 1859. Muy bien, el día de hoy hice una otra forma de explicar esto, entendiendo que ya tuvieron la oportunidad de leerlo previamente, porque cada vez que lo leemos, primero no lo entendemos, segundo como que medio captamos algunas ideas. Y ya tercero, quizás le encontramos el hilo. Y hasta la cuarta o la quinta vez que lo vemos con detalle, o hacemos el ejercicio de hacer el esfuerzo de reflexionarlo, pues ya nos caen los 20, como dicen acá. Entonces vamos a hacer unas pequeñas reflexiones, algunos enfoques particulares. El hablar de los límites de la encarnación propiamente significaría entender hasta qué punto llega la encarnación. O sea, cuándo termina la encarnación o en dónde se manifiesta la encarnación y cuáles son esos límites del proceso reencarnatorio. Y aquí nos dice que técnicamente la reencarnación o encarnación no tiene límites marcados con precisión. Tampoco hay un número determinado de encarnaciones. ¿Por qué? Porque depende de la evolución de la persona y del esfuerzo que haga en aprovechar cada encarnación. ¿Para qué? Para que pueda mejorar como espíritu puro, para que pueda desprenderse de las cargas, pensamientos y grabaciones que no le sirven y que al contrario lo hacen más lento, como si se pusiera una coraza, una armadura oxidada. Entonces, hablando técnicamente de encarnación, pues se precisa enfocarse a la envoltura física que tienen los seres que vivimos en tercera dimensión, como nosotros. Pero también nos dice que en mundos que van más adelantados, ese cuerpo físico, entre comillas físico, es menos compacto y es menos pesado, y tampoco es tan denso como el que tenemos aquí en la Tierra. Entonces hay mundos que aunque tengan un cuerpo llamado físico, se hallan sujetos a menos problemas, a menos vicisitudes o dificultades. ¿Por qué? Porque el cuerpo, aunque físico, no es tan físico o tan pesado o tan denso o tan material como el nuestro. O sea que hay grados de sutileza de un plano de tercera dimensión, de un planeta, a otro de planeta de tercera dimensión, inclusive en cuarta dimensión pudiera ser. Dice que cuando el espíritu está vibrando en una frecuencia más alta, como lo podría ser, como cuando alguien empieza a asimilar y a emular un sol, el grado de elevación es más. Por lo tanto, el cuerpo físico o el cuerpo que pudiéramos llamar físico ya no lo es tanto para nosotros. Se ve más diáfano, más transparente, casi como un fluido, casi fluídico. Entonces, vamos avanzando. Aún en tercera dimensión hay diferentes grados de sutileza. No todos los cuerpos son así. Aunque, por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos todos pareciera un mismo cuerpo, la sutileza de una persona puede ser diferente a de otra, a la de otra persona, que aunque tengan el mismo cuerpo. Por ejemplo, se da el caso de personas que pareciera que tienen la misma carne, los mismos huesos. Inclusive podríamos encontrar una persona que tiene un cuerpo atlético, por ejemplo, y hay otra persona que tiene un cuerpo obeso. Y pareciera que el que tiene el cuerpo obeso pudiera ser pensar que es un cuerpo más denso, pero no es así.
Hay personas que hacen ejercicio y cuidan su cuerpo, pero que tienen perversidad en la mente y en las emociones. Personas que pueden tener mucha riqueza y que van a gimnasios muy caros, por ejemplo. Entonces, aunque la densidad del cuerpo pareciera igual, la sutileza se percibe de otra forma. Inclusive personas que, por ejemplo, consumen alcohol, aunque pareciera que no se ve, esa emanación del alcohol hace que el cuerpo sea más denso, o que tienen aberraciones, perversiones, o que su mente se enfoca mucho en cosas denigrantes, em, cosas que no deberíamos. Entonces, la densidad se va aligerando en la medida que el individuo se va enfocando a su propia naturaleza real, que es el espíritu, que es un elemento inmaterial y que es como la llama, como el fuego. Entonces, es algo parecido. Entonces, pues de grado en grado, de paso en paso, el ser se va desmaterializando. Y llega un momento que el cuerpo físico se interpenetra o se parece mucho al cuerpo periespiritual y pareciera que ya no hay cuerpo físico. Y en algunos casos se funde porque el cuerpo físico llega a ser tan sutil como el periespíritu. Y deben recordar que el periespíritu es como la capa que existe entre el cuerpo físico y el espíritu o nuestra verdadera esencia. Son como diferentes, es una capa, es como el intermediario entre el espíritu y el cuerpo. Y en ese cuerpo periespiritual está el cuerpo causal, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, por ejemplo. Entonces es interesante que en metafísica se habla de estos cuerpos y en el espiritismo se habla del periespíritu donde engloban a todos. Entonces depende mucho del mundo en el cual vamos a vivir. El espíritu se reviste primeramente de la materia, de la atmósfera terrestre, en este caso de la Tierra, y conforma un cuerpo periespiritual, muy ad hoc a la naturaleza de este planeta. Si desencarnamos y tenemos que vivir en Júpiter, que es un planeta muy evolucionado, es el más evolucionado del sistema solar, y Saturno también, tendríamos que desprendernos de nuestro perispíritu y el espíritu va a conformar un capullo, como si fuera un cuerpo de la sustancia etérea, ligera de esos planetas. Entonces va a ser un cuerpo perispiritual mucho más sublime, más sutil que el que tenemos nosotros aquí en la Tierra. Entonces se dice que el perispíritu va sufriendo transformaciones, se vuelve más etéreo hasta la purificación completa, hasta llegar a fundirnos. Entonces son como capas, el cuerpo físico, el cuerpo perispiritual, el espíritu propiamente, y conforme vamos utilizando cada capa, nos vamos perfeccionando para convertirnos en espíritus puros. Entonces, también los espíritus puros por su naturaleza se trasladan con el pensamiento. Al no contar con un cuerpo pesado como el físico, inclusive con el perispíritu de algunos planetas de dimensiones medianas, pues puede fácilmente trasladarse. O sea, ¿dónde está Dios? Dios está en todo y Dios percibe todo, las mentes. Dios sabe lo que estoy pensando y aún lo que tengo en mi inconsciente. Entonces, Dios es el espíritu omnipotente, omnipresente, porque está en todos y percibe todo. Entonces, la encarnación propiamente está limitada a mundos inferiores como este que es la Tierra. ¿Por qué? Porque estamos en proceso de purificarnos, de purificar nuestros vehículos, el cuerpo físico, pero también el cuerpo perispiritual. Entonces es muy interesante que estamos aquí para sublimar nuestros vehículos, para sublimar el cuerpo físico, empezando con el uso de los pensamientos y emociones. Curiosamente, los pensamientos no los vemos ni las emociones tampoco. Pero uno de los elementos que más carga el mal uso del pensamiento y la emoción es el físico. Las enfermedades son derivadas del uso equivocado de los pensamientos y emociones, las enfermedades en particular. Y bueno, lo más importante aquí es entender eso, que estamos en ese proceso de purificación. También es preciso que consideremos que en el estado errante o en el estado en el cual estamos libres de las existencias corporales, pero que tenemos que encarnar, ciertamente, eh, tenemos la posibilidad en la erraticidad
que de alguna forma nuestras impresiones, nuestros estudios, nuestras capacidades de entendimiento vayamos avanzando en el plano espiritual. O sea, en los mundos donde nos toca estar, en el estado errático, cuando ya no tenemos cuerpo físico, tenemos la posibilidad de adelantar aprendiendo, pero tarde o temprano tenemos que regresar al cuerpo físico o tener un cuerpo físico para evidenciar el avance, pero también para, si fueran situaciones de enfermedades karmáticas, liberar gran parte de la energía, o si fuera posible toda, de la energía mal calificada, de la energía que hemos utilizado en mal reiteradamente, porque realmente se conforman, digamos, cristalizaciones o conformaciones bastante grotescas de esa energía y se quedan pegadas en nuestro perispíritu de alguna forma, en nuestra aura, y algún vidente lo puede ver como formas bastante feas o monstruosas, larvas astrales y parásitos, por ejemplo, derivadas del mal uso de la energía. Entonces, realmente la reverencia a la vida empieza con eso, con entender de que nuestro espíritu es puro, pero que hemos conformado capullos oscuros que nos densifican, que nos hacen tener un cuerpo físico como este, y de alguna forma no escapamos a las inclemencias de tener este cuerpo. Entonces, en la medida que vamos ilustrándonos, vamos aprendiendo esto, empezamos a entender nuestra verdadera naturaleza y nuestro verdadero sentido del ser. ¿Cuál es la razón de estar aquí? Y una manera muy práctica de liberar parte de esa energía negativa que necesita transmutación, pues es a través de la sublimación del pensamiento y la emoción. Y esto se logra cuando damos un servicio impersonal, cuando desarrollamos el amor. Entonces, imagina nosotros, vemos al sol físico y lo vemos radiante y no tiene manchas, pero bueno, para nuestros ojos. Se dice que el sol tiene manchas, pero realmente son vórtices, son movimientos magnéticos, como pliegues que se dan en la materia del sol. Pero el sol es puro y perfecto. Es un elemento tremendamente poderoso. Es el centro dador de vida para no nada más este planeta Tierra, sino para todo el sistema solar. Y este sol recibe de otro sol mayor, del sol del universo, e irradia, y aún así es un sol gigantesco, el sol amarillo. Y la Tierra es una minúscula piedrecilla en el sistema solar que recibe la energía de ese sol en el centro y la distribuye. Por eso tenemos eh, bosques, ríos, mares, y hay seres humanos, animales, plantas, ¿no? Entonces, lo que es perfecto no necesita depuración, no necesita corrección. Lo que no lo somos todavía, estamos en proceso de transmutación, de liberación, hacernos más livianos, más sutiles, más etéreos y regresar a nuestra naturaleza original. Entonces, bueno, aquí yo le añado algunos conceptos que creo conveniente. Esa sería la explicación. Me voy a permitir pasar a la segunda. Si les ruego que tomen nota y si tienen algún comentario, alguna pregunta, la hagan en su momento. Voy a dar un espacio, por favor. Necesidad de la encarnación. Bueno, ya con lo anterior comentario podemos encontrar que la encarnación es necesaria para espíritus como nosotros, que estamos en proceso, que nuestra evolución no es elevada, todavía estamos en las etapas iniciales del proceso cósmico de la evolución, somos como de kinder, preprimaria, y realmente pues no hemos aprendido a canalizar al 100% en bien la energía del Padre. En cada momento un pensamiento nos llega que no es de luz, una emoción malsana, un deseo indebido, una actitud, una acción, una intención que no es acorde a la energía purísima del sol, de Dios mismo, y eso va a conllevar castigo, por decirlo así, que realmente un efecto derivado de una causa que hemos propiciado. El calificar en mal la energía, el teñirla de una característica que no es habitual, que no es de su propia naturaleza. Entonces la pregunta es, ¿la encarnación es un castigo y solo los espíritus culpables están sujetos a ella? Y vamos a ver qué nos dice este espíritu, que es también San Luis, París, 1859. Ujú.
Se dice básicamente que la encarnación no es un castigo. De hecho, el castigo como tal no existe en la mente y en el corazón de Dios. Si consideramos que Dios es justo y es amoroso al infinito y es Padre de todos nosotros, un Padre no castiga. La encarnación técnicamente no es un castigo, pero es una etapa que debemos de pasar y de nosotros depende pasarla pronto con unas cuantas encarnaciones o quedarnos de repitientes. Dice, eh, es necesario que encarnemos, al menos desde los inicios de nuestro proceso del reino animal al reino humano, para poder cumplir con el auxilio de una acción material los designios cuya ejecución Dios nos confía. Es decir, tenemos que pasar ese proceso, la chispa, la esencia divina, baja a los reinos menores, al reino mineral, vegetal, pasa, luego pasa al reino animal, luego pasa al reino humano y del reino humano pasa quizás al reino angélico. Entonces lo cierto es que en el reino humano tenemos libre albedrío, tenemos libre voluntad y es ahí donde cometemos el error, lo que llaman pecado o la caída. Curiosamente, en este nivel, pues al estar encarnados, cuando deberíamos haber aprendido y trascender la etapa de reencarnaciones humanas, pues nos quedamos mucho tiempo. La reencarnación es necesaria para nosotros, pues estamos obligados a desarrollar también facultades, capacidades, como es la inteligencia. Esto es muy importante. O sea, dentro de las tres cualidades del Padre, que son nuestras también, que es la voluntad, por eso decidimos, por libre albedrío, sabiduría o inteligencia, se precisa encarnar en la materia para aprender, para desarrollar inteligencia. Y el amor también. Entonces, también se dice que todos tenemos que pasar este proceso. Aún Jesús, con toda su elevada excelsitud, con su grandeza, con su maravillosa evolución, el mismo Jesús se encarnó como ser humano, encarnó en el reino mineral, vegetal, animal y humano. También cometió muchos errores, pero a fuerza de su esfuerzo, válgase, a través de su empeño, a través de su despertar, y pudo lograr alcanzar ese nivel de espíritu puro que lo es ahora. Es un ser tremendamente hermoso que se desarrolló en la línea angélica, en la línea del amor, pero desarrolló también mucha inteligencia y también desarrolló una voluntad muy fuerte para seguir los designios del Padre. Hasta en la última prueba que tuvo, encarnó hace 2000 años. Entonces, aún él es hermano nuestro porque Dios no pone a uno sobre el otro. A todos les asigna el mismo punto de partida, que es el punto cero, o válgase, válgase el símil, la misma aptitud, las mismas obligaciones que cumplir y la misma libertad para obrar. Cualquier privilegio sería una preferencia y cualquier preferencia de Dios sería una tremenda injusticia, porque Dios no tiene preferidos, aunque algunas religiones dicen que sí. Lo que se pasa es que todo se va desarrollando conforme a nuestro esfuerzo. Y obviamente podemos desarrollar más voluntad o más sabiduría o más amor, pero tarde o temprano tenemos que equilibrar esas tres facultades. Con todo, la encarnación, aquí lo dice muy bien, no es más que un estado transitorio. Estamos, aunque tengamos cientos o miles de vidas terrestres, tarde o temprano tienen que terminar. Y de nosotros depende acelerar este proceso. Como prueba inicial del uso que harán de su libre albedrío, es la prueba fundamental. ¿Cómo estoy usando el tiempo, el esfuerzo, el dinero, mis capacidades y mi voluntad? ¿En dónde estoy invirtiendo mi energía creativa? Los que cumplen esa tarea con esmero transponen rápidamente y con menos pesares los primeros escalones de la iniciación, o sea, de la evolución, y gozan más pronto del fruto de su labor. No nos damos cuenta, pero estamos técnicamente en una correccional, estamos en un hospital, estamos en un lugar que tiene muchas limitantes, porque tenemos un cuerpo que está presto a muchas vicisitudes. Aquellos que, como en una escuela, aprovechan el tiempo y se esfuerzan, avanzan y pueden inclusive brincar niveles, pero aquellos que repiten, pues se van quedando, se van retrasando y van retardando su propio progreso con las consecuentes reencarnaciones adicionales y con los consecuentes sufrimientos.
que tienen que experimentar para compensar, para expiar, para liberar, y las pruebas que si no las pasaron se les acumulan. Entonces, se prolonga indefinidamente su necesidad de reencarnar y en este caso particular, la encarnación se convierte en un castigo entre comillas. Es un castigo que nosotros mismos nos lo impusimos. Entonces es como el alumno que se tiene que quedar después cuando todos se van de vacaciones porque el alumno repitió otra vez el curso, ahora tiene que tomar clases cuando los otros están disfrutando sus vacaciones. Esto también lo dijo San Luis, París, 1859. Y bueno, aquí viene bien clarito, viene la explicación, una comparación vulgar, se puede comprender mejor esto. El estudiante solo llega a los grados superiores de la carrera, de la profesión, de la ciencia, después de haber recorrido la serie de clases que lo conducirán hasta allí. Es decir, tiene que pasar los escalones uno al otro, los niveles. Esas clases, cual fuera el trabajo que exijan, son un medio para alcanzar el objetivo, es decir, para alcanzar la licenciatura de médico o de profesor o lo que sea. Y no es necesario, no es un castigo. No es un castigo porque es parte del proceso de crecimiento y de esfuerzo que debe tener alguien que quiere ser mejor, quiere ser algo más para aportar más, como puede ser un profesional. El estudiante esforzado abrevia el camino y encuentra en él menos espinos, pero diferente es de aquel que cuya negligencia y pereza lo obligan a repetir determinadas clases o repetir los cursos. Entonces, el problema no es tanto la clase o tener que estudiar la escuela o los cursos. El problema en sí, que constituye como un castigo, es la obligación de volver a comenzar una tarea que se supone ya debió haber aprobado. Cuando no lo hace, pues se convierte en un castigo autoinfligido, infringido. Entonces, también se da el caso de que algunos espíritus nuevos, salvajes, ahorita ya casi no los hay, esos espíritus salvajes empiezan a encarnar precisamente para que desarrollen su voluntad y también su inteligencia. Tienen que cazar, tienen que buscar alimento, protegerse de las fieras y con ello desarrollan los mecanismos de la inteligencia. Pero imagínense una persona que ya pasó eso y que está en un mundo aparentemente evolucionado o que va a evolucionar a un mundo mayor y que de alguna forma ya tiene intelecto, tiene conocimiento, tiene habilidades, pero dice, bueno, moralmente no está bien porque es un ser que ataca a la comunidad, es un ser que vende armas, vende drogas, vende cosas fuertes, es un ser que quiere el dinero a costa de la salud de sus semejantes, que no tiene valores morales o muy pocos. Esta persona se va a ver obligada a repetir la lección y nuevamente pasar las etapas en otra vida corporal o varias vidas corporales, con lo consecuente angustia, zozobra, contrariedades, reveses y cuando ya podría haber alcanzado el objetivo de haber pasado esas etapas. Inclusive también se da el caso de espíritus que les gusta quedarse en la materia por la complacencia de los sentidos, por el sexo, por el dinero, por perversiones, por los vicios, y eso significa que tienen que encarnar nuevamente y vivir ese aparente placer efímero, pero lo pagan muy caro porque perdemos tiempo y en lugar de estar en un estado de mayor plenitud, con goces que realmente nos corresponden y no con cosas que pues son para personas que todavía se pueden estar arrastrando en la inmundicia, en las cuestiones de un plano que pues por afinidad los atrae. Entonces la encarnación como tal puede ser un castigo precisamente por la necesidad que el mismo espíritu se obliga a la permanencia en los mundos inferiores y desdichados. Entonces, aunque hay ciertas ventajas o ciertas alegrías o contentos en este planeta Tierra, lo cierto que es un mundo de expiación y pruebas y nadie escapa al sufrimiento, al dolor, a la enfermedad, a la contrariedad, a la insatisfacción, a la vejez, a la muerte. Entonces hay muchas cosas, por decirlo así. Entonces los seres más inteligentes son realmente aquellos que procuran enfocar su objetivo en utilizar sus vehículos, sus cuerpos, en purificarse, en pagar las deudas que tengan, en aceptar con buena voluntad, con resignación buena, correcta, algunos reveses que la vida les trae, como pueden ser enfermedades, contrariedades, y aceptarlos de buena manera, porque de esta manera pueden superar
y no entrar en reactividad, no volver a generar otro karma, otra deuda. Entonces pueden superar de una sola vez los grados intermedios que los separan de los mundos superiores. Fíjense, pueden superar de una sola vez, en una sola encarnación, dependiendo de su esfuerzo, de su voluntad, de su clarividencia o de su claridad mental, los grados intermedios que los separan de los mundos superiores. ¿Por qué? Porque puede ser que sea un espíritu que ya ha venido, ha estado allá, regresa, reencarna, y puede ser que sin darse cuenta sea un espíritu que tiene las capacidades para lograrlo. Entonces hay seres que, pues en general, nadie se salta a la evolución, se requieren méritos, pero los méritos se dan con una vida bien enfocada y bien productiva en lo espiritual. Y aquí preguntan, ¿los espíritus no podrían encarnar solo una vez en el mismo planeta y cumplir sus diferentes existencias en esferas también diferentes? Aquí la pregunta es si, ¿por qué no encarna una sola vez y cumplir sus existencias en otros mundos? Realmente el planeta tiene mucho alcance, tiene muchas experiencias que aportar. Y recuerden que venimos con diferentes personas o con personas similares o afines. Entonces encarnamos aquí, desencarnamos y lo más lógico es que volvamos a encarnar con las personas a las que les debemos o las que nos deben de alguna forma la práctica del amor. Entonces permitimos y a la vez nos permiten compensar la falta de amor que hemos tenido en el pasado. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice también que de alguna forma depende mucho del grado evolutivo, pero la Tierra es una escuela muy vasta donde tiene lecciones que dar a nivel kinder, primaria, secundaria, preparatoria y quizás universidad, por decirlo así. Tanto un salvaje como un hombre civilizado, letrado, tiene cabida en este planeta. Se pueden dar encarnaciones en otros planetas parecidos a la Tierra. De hecho, se han hecho. Pero lo más común es que si la Tierra es una escuela que te está enseñando y aquí has cometido los errores, pues técnicamente aquí tienes que pagarlos, por decirlo así. Entonces se dice que la encarnación, todo proceso creado por Dios, ha sido con un objetivo útil. Por ejemplo, se dice que los niños pequeños que mueren a temprana edad, eso no es por casualidad ni es porque Dios quiere que los niños pequeños mueran. Hay una causa, hay un motivo y hay un sentido y un propósito, porque debe haber un provecho tanto para esos espíritus como para los espíritus que son o podrían haber sido sus padres. Dios no hace nada que tenga un fin. Dios no hace nada que no tenga un fin útil. Es decir, Dios no le gusta la inutilidad. Todos los procesos, todas las etapas, aún las enfermedades, aún el dolor, los reveses, aún todo, absolutamente todo cumple un fin, un objetivo y un propósito. El problema es que como somos espíritu poco esclarecidos, pues no entendemos nada, y menos si no queremos enfocarnos en estudiar estas leyes, estos principios espirituales. Para el común de las personas, pues sería como que Dios no existe o que Dios es castigador o no creen en Dios simplemente. Entonces, el mismo Padre, el Dios universal, la energía creativa, de alguna forma, pues ha querido que los mismos espíritus, al encontrarse de nuevo y ponerse en contacto, los que estuvimos desencarnados, estar ahora encarnados como familia, o como amigos, o como enemigos en la carne, tuviéramos la oportunidad de reparar nuestros errores de manera recíproca, porque algunos nos deben, nosotros debemos, y todos tenemos deudas para con la ley del amor. Y esto se logra cubrirlo a través de las relaciones sociales, familiares. Y Dios ha querido que nosotros como espíritus restablezcamos la base de la familia universal, la base espiritual, donde desarrollemos y cultivemos los principios de solidaridad, fraternidad e igualdad. Entonces, pues esta sería la instrucción que estaría pendiente, porque para la siguiente sesión vamos a estudiar un capítulo nuevo que tiene que ver con el 5. Bienaventurados los afligidos. Algunos de ustedes y nosotros nos cae así como que nos cayó de golpe, como un gancho al hígado. Disculparán la expresión, cuando nos dice, es que Jesús dice que bienaventurados los afligidos. Pues hay que sufrir y hay que aguantar, pero no lo entendemos. No entendemos esto. Si van algunas personas a la iglesia
y les dice, bienaventurados los afligidos, bienaventurados los que sufren, los que lloran. ¿Y quién sale de ahí entendido? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el sentido? Eso es importante reconocerlo, entenderlo, profundizarlo y no nada más tomarlo porque lo dice algún ministro, algún religioso. Hay que entender el sentido de lo escrito por el maestro, de lo dicho por el maestro y escrito por sus evangelistas. Pero esto lo vamos a ver en la próxima sesión. Entonces, nos enfocamos aquí, nos enfocamos en esta parte, que fueron instrucciones bastante bonitas, y vamos a hacer un espacio para si alguien tiene algo que comentar, lo puede hacer, o pregunta, o aportación. Entonces aquí dejamos. A ver, por favor, ¿cómo vamos? ¿Cómo vemos? ¿Cómo lo sentimos y cómo lo interpretamos? Buenas noches. Tengo una pregunta. Adelante, Rosalba. No me quedó muy claro, o según lo que yo entendí, es que reencarnamos en otros lugares, no precisamente en la Tierra. Pues es que yo pensé que siempre se reencarnaba aquí, en la Tierra, hasta llegar a cierta espiritualidad o elevación o ser de luz, pero no me quedó muy claro. Sí, se reencarna usualmente en la Tierra, si es nuestro planeta de alguna forma de origen o es un planeta que vamos a la par con él en su evolución. Pero hay espíritus que han encarnado, por ejemplo, de sistemas solares diferentes a este. Por ejemplo, de Sirio, de las Pléyades, de Orión, por ejemplo. Y algunos hemos encarnado como repitientes, porque ya deberíamos haber superado, pero reencarnamos aquí y aquí pasamos varias encarnaciones, quizás una decena, una veintena o cientos de encarnaciones, que para fines prácticos no son muchas. Entonces sí, existe posibilidad de que pueda uno inclusive encarnar en otro planeta de tercera dimensión por alguna razón, por alguna necesidad de conocimiento, de experiencia, pero las aulas no están cerradas ni están limitadas. O sea, por ejemplo, imagine usted que está en una escuela por razones de que vive en Veracruz, en una escuela primaria, por ejemplo, sus hijos, ¿no? Pero deciden mudarse a Chihuahua. Y allá en Chihuahua hay otra escuela del mismo nivel y allá van sus hijos y los reinscribe. A lo mejor van en tercer o cuarto año y pueden entrar fácilmente a otra escuela. Pero luego tiene que regresar a Veracruz y regresa acá. Entonces, de alguna forma, en general, estamos donde tenemos que estar, pero inclusive en los planos espirituales podemos estar en esferas que no son propiamente la Tierra. Y todo depende digamos, de la necesidad, del aprendizaje y también de los merecimientos, porque obviamente espíritus que necesitan aquí estar más tiempo van a estar más tiempo, pero estamos conectados con mundos tanto de tercera dimensión, de cuarta, de quinta y más elevados. Somos una familia estelar. No estamos solitos, así como abandonados y perdidos y encerrados en una casita, ¿no? No, no es así. ¿Vale? Ok, muchas gracias. Gracias. Laura, por favor. Ay, perdón que pregunte siempre, pero No, al contrario, usted muy estoy muy atrasada. le pone Yo, pimienta al caldo. bueno, la Adelante. pregunta. Me quedó la duda de que, ok, que avanzamos nosotros como si avanzáramos al grado 6, ¿no? De la escuela de primaria Sí. y podemos llegar a regresar al cuarto año. O sea, cuando reencarnamos, podemos llegar al cuarto año de la Eh, primaria. O sea, como podem- regresar no, y, podemos quedarnos en el sexto año. y de ahí ¿Por qué? avanzar todo. ¿Por qué? Ajá. Porque ya pasó el cuarto año. Por ejemplo, el primer año es que tiene que aprender las vocales y del 1 al 10. Ujú. Sí. En el segundo año ya tiene que ya tiene que saber quizás leer algunas palabras o ya leer. Y en el tercer año quizás ya tiene que hacer operaciones aritméticas, matemáticas, sumas, restas, etcétera. Una persona de tercer año ya sabe leer. Una persona de tercer año ya conoce las letras y los números.
Entonces, el bagaje que se va acumulando se lo lleva a uno al nivel último. Por eso se dice inclusive que esta encarnación, la nuestra, por muy atrasados que nos veamos y como que, uy, nos falta mucho, porque luego decimos eso, tenemos mucho. Así como tenemos muchas pruebas que pueden ser duras, pero también hemos avanzado mucho. Inclusive el estar aquí percibiendo estas enseñanzas, pues realmente indica que son espíritus que ya son viejos, ya no son jovencitos, aunque algunos tengan 30, 40 años. ¿Por qué? Porque aunque tengamos lo que tengamos y las pruebas que tengamos ahora, tenemos la claridad para entender una verdad como esta, verdades como estas. Entonces, ¿qué significa? Que simplemente estamos recordando. Por ejemplo, en la infancia, algunos de ustedes recordarán que la reencarnación es como un concepto que les hizo familiar, quizás en la primaria, secundaria. Y hay personas que por más que quieran, no quieren aceptarlo. Inclusive, habrá algunos que estén evolucionados y no lo acepten por prejuicio, por dogmatismo católico, cristiano, por ejemplo. Pero cuando uno se conecta con su interno, el interno le hace ver lo que ya sabes. Entonces, podemos perder la conciencia de quiénes fuimos y qué habilidades tenemos, porque inclusive tenemos vedado algunas habilidades o conocimientos por razones de que quieren que nos enfoquemos a lo verdaderamente a lo que vinimos a trabajar en esta encarnación. Entonces, algunos de ustedes pueden ser pintores, escultores o qué sé yo, pero por razones de que solo su ser interno y ustedes en su interno lo saben, no están desarrolladas o no vienen con ese propósito. Entonces, por ahí se da. Por ejemplo, Chico Javier, que es el medium, o sea, el canalizador más evolucionado, el más versátil que ha habido, quizás a la par con Edgar Cayce, pero Edgar Cayce iba a niveles más elevados, inclusive a la superconciencia. Chico Javier podía canalizar espíritus de diferente índole. ¿Pero por qué? Porque ya tenía experiencias en vidas anteriores y fue desarrollando. Igual una persona que es sanadora actualmente, por ejemplo, que puede sanar con las manos o algo, es porque ya fue médico en vidas anteriores, ya fue enfermero, enfermera, ya curó, etcétera. El récord que tiene de esa habilidad ya se le acumuló. Y alguna persona puede tener conocimientos porque fue filósofo, por ejemplo. Pero si en esta vida tiene que desarrollar lo práctico, se le inhibe ese tesoro que tiene, lo mantiene, pero para que se enfoque en lo práctico. Entonces ¿cómo se llama? Somos joyitas, somos cofrecitos ahí de muchos tesoros, aunque puede estar ahí medio sucio el cofre por fuera, ¿no? Entonces sí, no hay Ok, retroceso, hay estancamiento. Lo que ya has sí. logrado, lo lograste porque ya pasaste el examen. Y así como les Ah, digo, el de sexto año, ni modo que regrese a segundo año. bueno, ok. No tiene sentido, no, 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 no. Así como funciona en la escuela, y es un buen ejemplo que usted nos hace favor de darnos, y lo tomo con todo respeto, es así. O sea, por ejemplo, un doctor que ya es médico y que opera y que hace cirugía, no puede regresar a la prepa, o no tiene sentido, o a la secundaria. Entonces, Exactamente eso es lo que le iba a preguntar. ujú. Porque, por ejemplo, se supone, usted dejó ver una película que se llama Nuestro Hogar. El individuo llega otra vez a un hospital porque él fue médico. Entonces, para que siga sirviendo en ese hospital. Pareciera de otro planeta, pero a eso va, ¿no? A seguir sirviendo. Entonces dije, entonces pensé, no, pues entonces yo tengo que seguir estudiando porque qué tal si allá me toca. Me toca Mire, seguir viendo pacientes. excelente, excelente comentario. Hay que seguir estudiando hasta que nos toque morirnos, que nos agarren durmiendo, que muramos, digámoslo así, trabajando, estudiando, esforzándonos. Así hagamos un pequeño esfuerzo, porque eso es meritorio. O sea, la vida no se acaba con la vejez, ni con la muerte, ni con la enfermedad. Ok. Cuando hay más enfermedades, cuando más debemos servir. Cuando hay más sufrimiento, es cuando más debemos dar amor a los demás. Es la única forma digamos, de vencer esa energía que nosotros creamos mismos, ¿no? Ujú. Porque exactamente hemos adquirido con el tiempo algún aprendizaje y regresar, ¿no? Pues me parece así como que terrible, ¿no? Otra vez. Y No, de no, pronto, qué bueno que me aclara para dormir tranquila. no, no se preocupe. Mire,
todo está en perfecto orden divino. Y este sistema, este universo es súper matemático, al milímetro. Realmente no existe nada a favor, nada fuera de, nada está por casualidad, nada llegó por, porque a alguien se le olvidó. O sea, todos estamos y estamos los que debemos estar. Y no están los que no deben de estar, pero están en otro lado. Por ejemplo, están como espíritus, están en otras experiencias, están en el umbral, están en lo tenebroso. Y recordar que André Luis como doctor fue doctor en médico normal, ¿no? De la medicina convencional, pero en el plano donde llegó como suicida inconsciente. Y ahí él quiso desarrollar la medicina que conocía y le dijeron que tenía que aprender la medicina de ese plano, porque es una medicina espiritual como tal. Y hay una pregunta que dice, ¿por qué los últimos serán los primeros? Eso lo vamos a contestar en otra lección. Hay una lección específica y ahí lo vamos a entender. Si quieren, pueden adelantarse en el Evangelio, el estudio. Aquí la ventaja del Evangelio es que el Evangelio, según el Espiritismo y según Kardec, a mi juicio es uno de los mejores de las versiones que interpretan de una manera elevadísima los mensajes del Evangelio de Jesús, los escritos bíblicos, y no se andan con cosas como, bueno, suponer o imaginar, y son bastante acertados. Y fíjense, son de los años de 1863. O sea, en ese nivel Kardec, por su elevada vibración, conectó con espíritus muy elevados, inclusive Sócrates, Platón, el espíritu de San Luis, todos ellos y muchos otros que no dieron su nombre, son seres que estuvieron siglos atrás en civilizaciones ya perdidas, en la Atlántida, en Grecia antigua, por ejemplo. Entonces, es increíble que hace 1860, pues, en esos años, se diera una explicación tan vasta y tan profunda del significado auténtico del Evangelio, y aún ahora no se tiene la certeza, aún en las religiones, con todo respeto, uno va quizás a una misa, a una ceremonia, nos leen que bienaventurados los que sufren y nos dejan así como un signo de interrogación. ¿Y por qué tenemos que sufrir? Nadie quiere sufrir. Pero si entiendes el sentido y el trasfondo Claro. moral, la ley de causa y efecto, la energía, cómo opera, dices, pues ahora lo entiendo. Y por eso los que sufren van a ser felices después. Pero eso lo vamos a estudiar para la siguiente lección. Muy bien, por favor. Gracias. Gracias. Gracias, Laura. Gracias por tus comentarios. Haces que nos pongamos así todos apasionados con el tema. Pero bueno, gracias. Vamos si alguien más quiere compartir o comentar. Porque hay Yo, un, David, hay un regalo por ahí al final, pero se los voy a dejar ahorita. Bueno, a ver, Claudia, sí, porque gracias. dio el dedazo primero, y José está como que sí, como que Gracias. no. Ahorita sigue José. Sí, Dale. gracias. Buenas noches a todos, David. Una pregunta. Mire, ahora que estuve yendo a las clases de la Gnosis, comentaban, bueno, ahorita lo que usted decía de que primero fuimos como que, creados como mineral, luego como planta, ¿no? Y la Gnosis se le conoce como la rueda del samsara. Entonces, ahí en esa pues, secta, ¿no? Dicen que, que si tú no vences al ego, que si tú no vences, o sea, tu mismo yo, vas a volver a pasar por toda esa rueda del samsara. Vas a reencarnar, pero otra vez en mineral, y eso a reserva de que el universo te dé la oportunidad. O sea, yo difiero de eso. Entonces, este, aun- porque ya siendo humanos, estoy pensando que ya somos como que el grado más elevado, ¿no? Entonces, en la reencarnación vamos a volver en este estado, bueno, como seres humanos. Sí, al menos como seres Ah, humanos. Y si bien nos va ah, como hermanos mayores o seres del reino angélico en los primeros niveles. El concepto es ok. claro. Solo hay estancamiento, no hay retroceso, no hay involución, como se entendería en las escuelas Ah, esotéricas o gnósticas. Y la otra, eso también es una teoría falsa, distorsionada del mm, hinduismo, que habla de que si, por ejemplo, te gusta, no sé, el sexo, puedes encarnar como un perro. Si te gusta glotón con comer, pues encarnas como cerdo. Inclusive los egipcios creían que el espíritu encarnaba como escarabajo, y los hinduistas creen que el espíritu de su abuelo, de su ancestro, puede estar en la serpiente o en un insecto o en las vacas sagradas.
Y eso es una distorsión del proceso de la reencarnación. O sea, los que se han estudiado de una manera más, digamos, más lógica, un sentido con mayor claridad y contundencia, nos hablan de que no existe retroceso o involución a etapas menores de la evolución Ah, ok, alcanzada, ¿sí? ok, ok, Y bueno, se gracias. respeta la gnosis y todos ellos con todo respeto, pero no es así. Pueden consultarlo en el libro, los libros de Kardec, del espiritismo, los libros de Edgar Cayce y algunos libros, por ejemplo, de metafísica. Ahí pueden consultar y ustedes mismos pueden sacar la conclusión que deseen. ¿Vale? Vámonos Ok, con gracias. José. Gracias, Clau. José y ¿quién más levantó la mano? Ahorita vemos. Por favor, José. Mira, yo estoy viendo lo de los niños que mueren a temprana edad. ¿Por qué? Porque ya cumplieron con un propósito, con un fin. Una, dos, ¿por qué dice sufrir bien o sufrir mal? Y la otra, ¿qué es el silicio? ¿De dónde está usted estudiando? ¿Usted se me adelantó? El silicio viene más adelante. No me haga eso porque me quiere poner un 4. Quiere poner No. una prueba. Entonces lo dejamos para más No, adelante. la tercera sí. La primera de los niños que reencarnan y que se van temprano, puede ser, en varios casos, por razones de elección que le dan a los padres. O sea, hay una lección en la cual el niño quiere ayudar a uno de los padres o a los dos y decide pasar ese proceso. Puede darse el caso de que el niño no tiene o sea, se arrepiente de haber encarnado y entra en una especie como de terror y decide regresar y se le puede conceder. Puede darse el caso que las condiciones de la niñez se esperaba que fueran benévolas y el papá ya empieza a emborrachar, empieza a golpear a la mamá y el niño decide ya no seguir la tarea, no seguirle el plan. Entonces, en el plano interno, solicita ese permiso y se le concede, porque no era el plan que tenían aún los espíritus que lo habían propuesto, lo habían programado. Decide que el Señor, o sea, hay situaciones muy particulares. En algunos casos puede ser situaciones, digámoslo así, karmáticas. Por ejemplo, una mujer que decide abortar puede caer en un proceso de que ahora es abortada. Aquí puedo generar olas, pero eso es así. O sea, si la mujer aborta, se predispone a vivir la experiencia como bebé en el vientre materno y ser abortada. O puede nacer sin vida, por ejemplo. Hay muchos casos. Tendríamos que estudiar todos y es muy complicado. Pero bueno, más o menos. Pero sí, hay un objetivo particular, hay un objetivo, hay una utilidad aún en esos procesos. Y es diferente un aborto espontáneo a un aborto premeditado. Entonces depende mucho también de la intención. Esa sería la primera pregunta. Espero que haya quedado clara. Ajá. ¿Y el de Entonces, sufrir bien o sufrir mal? eso creo que no viene ahí, pero bueno, sufrir bien significa entender esto y aceptarlo, aunque nos cueste. Porque el sufrimiento, si lo entendemos como cosecha propia, una vez que lo aceptamos con sana resignación, estamos superando la prueba. Cuando sufrimos mal es cuando nos rebelamos, cuando maldecimos, cuando le echamos la culpa a todo y entramos en una rebeldía y en un odio, en un resentimiento. Y ahí perdemos la prueba y tenemos que volver a empezar todo. Imagínese a alguien que tenga un cáncer, una apariencia. Digo, tiene que cuidarse, tiene que buscar la salud, buscar la curación. Pero si es una situación, sobre todo las enfermedades que no te dejan, que te agarran y te agarran como si fuera el perro de rabia y no te sueltan, son enfermedades, la mayoría de ellas karmáticas. Y vas con un doctor, con otro y no se resuelve. O sea, entonces es una situación que es posible que sea karmática. Puedes sufrir bien de manera resignada, buscando bendecir, hacer oración, hacer meditación, hacer obras de caridad, obras de bien si te es posible, hacer cambiar, transformarte y estás sufriendo bien, porque terminando el proceso de expiación, ya te liberan y ya no tienes que volver a pagar y vivir esa experiencia. Y sufrir mal es caer en rebeldía. Por ejemplo, el caso de una persona que tiene SIDA y dice, bueno, voy a contaminar a los que pueda o a las que pueda.
Entonces no entiende de que esa situación él mismo la trajo y quiere hacer revancha, quiere causar daños semejantes. Entonces no aprendió. Entonces es un caso extremo, lo puse, pues se me ocurrió ahorita porque hay casos así en el pasado, de que, si me voy a ir yo, me voy a llevar unos cuantos. Y eso es una barbaridad. O sea, no, es sufrir mal. Estás sufriendo, no aprendes la lección y aparte vas a tener que repetir todo. O sea, todo el sufrimiento puedes llevar 5, 10, 15, 20, 50 años y sufres mal y no entiendes, no valora la vida, lo que tengas, la experiencia. En otra encarnación, o sea, repites. Y eso lo vamos a ver en la siguiente lección. Pero no se me adelante, José, por favor. Porque aquí mete desorden y luego todo el mundo quiere preguntar cosas que no son. Es broma. Elda, por favor. Sí, David, yo quisiera preguntar Ujú. con respecto a las mujeres que actualmente, pues se controlan, ¿no? Con varios métodos ahí, ¿qué sucede? Bueno, ya estamos tocando algunos temas. Algunos elementos modernos pueden ser hasta convenientes, mientras no haya fecundación. Por ejemplo, tanto los hombres como las mujeres de alguna forma regulan la natalidad. Anteriormente se decía que tuvieran los hijos que tuvieran. Eh, em, Tendríamos que profundizar un poco. Yo lo que entiendo, ese es mi punto personal, también lo tengo que pulir, porque ahorita no recuerdo del todo en qué libros o en qué citas está particularmente ese punto, pero se dice, se maneja como un elemento de la modernidad, del alcance, de los beneficios que puede tener el conocimiento científico, los métodos. Ahí el riesgo puede caber que de alguna forma el ser humano se va más a la línea de no concebir y seguir perpetuando el placer. Eso puede ser, quizás en un grado reiterado, puede generar una situación. Lo tendríamos que ver, digo, el tema puede ser un poco delicado. Tendríamos que estudiar algunas lecciones de André Luis para entender el uso adecuado de la energía sexual, de la energía vital. Lo que sí quiero decirles que tiene más gravedad el hecho de cuando ya se concibió, ya se fecundó el óvulo con el espermatozoide, porque ya de alguna forma ya hay una entidad inteligente, una entidad viva, ya hay un proceso, una planificación de un espíritu que está y que va a tomar o va a ocupar ese cuerpo. Eso tiene más impacto, a mi juicio, que el hecho de tener métodos anticonceptivos. Estamos todavía en un proceso, como ahorita si alguien me dijera, ¿es que es bueno comer carne o no? Pues yo les diría, estamos todavía en la etapa todavía del reino animal al reino humano y todavía somos medios neandertales, respetándolos a todos. Entonces no podemos exigir un cambio drástico de un cuerpo que está habituado a comer carne a pasar a nutrirse de puros frutas o el puro sol, la pura agua, ¿no? Hay planetas que ya lo lograron. Hay planetas de hermanos mayores donde eso ya se logró. Entonces, a mi juicio, ese sería mi comentario de la pregunta que me Muchas hace. gracias, David. Gracias. La reverencia a la vida. Hay que recordar que hay que tener veneración a la vida. Hay que tener devoción, hay que buscar respetar la pureza de la energía creativa, o sea, de Dios. Y la energía creativa es en el sexo, es en el pensamiento, es en la palabra, en la emoción, en las acciones, en la intención. Por eso estamos por eso, por ejemplo, el proceso de degradación se da mucho cuando hay una pérdida de energía vital, de energía sexual en demasía. Por eso se dice, se utiliza esa energía a través del amor, que tus actos, tus relaciones sean por amor, no hacerlo por capricho o por simple instinto animal. Entonces todavía nos falta mucho, pero ahí andamos, ¿no? Muy bien. Bueno, ya estamos terminando. Déjenme ver si hay alguien una pregunta más. Bueno, los últimos, ¿por qué los últimos serán los primeros? Nunca lo he entendido. Bueno, muy bien. Ya lo entenderemos en la siguiente lección. Yo Este, todavía tengo una duda, pero a ver, Laura, adelante. estoy esperando acá. A lo mejor hay otra persona que va. No, pues pregunte porque ya les Ah, gané. ok. Adelante. Gracias. Lo que pasa es que ahorita que comentaba de las muchachas que abortan o los asesinos, bueno, en la juventud uno comete muchos errores. ¿Esto se puede mejorar durante esta parte de la vivencia y llegar a ser perdonado por Dios?
puede ser. Sí, toda causa genera un efecto. Ujú. Y ahí la ley es, o sea, Dios es justo, es bueno, pero es infinitamente justo. O sea, la ley transgredida, la ley desviada, la energía desviada, se tiene que purificar y se tiene que enderezar su uso. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, cometió ese error, pero busca redimirse, busca, digamos, perdonarse, buscar el perdón, entre comillas, podría ser lo siguiente. Si antes promovía el aborto, ahora no. Si antes cometió el aborto, ahora, digo, un caso extremo puede ser adoptar, por ejemplo, que sería lo deseable quizás. O si hay esa intención o esa predisposición, por ejemplo, eso sería adecuado. O bien, ayudar a las mujeres embarazadas que van a tener sus bebés. Tratar de equilibrar la balanza. Eso lo vamos a estudiar en el libro hay el libro Muchas Moradas. Es un libro extraordinario. Y ahorita lo iba a comentar porque ahí viene mucha información. Yo he encontrado muchas similitudes o afinidades entre la enseñanza del Evangelio con la enseñanza de Muchas Moradas de Gina Serminara, de enseñanzas de Edgar Cayce, y se complementan perfectamente. Entonces, ahí lo importante es compensar, no estar sujetos o buscar, digámoslo así, trascender la ley de causa y efecto a través de el principio de la gracia, el principio del perdón, de haber entendido la lección y de compensar el error en lo posible. O sea, el karma o el castigo o lo que sentimos que nos va a pasar no tiene un efecto de castigador como tal, per se. Es decir, ahí va con todo y te vamos a poner así, este, te vamos a poner mal. Queremos que sufras. No, eso no es así. El karma, o sea, la ley de causa y efecto se da para que la conciencia no vuelva a cometer el error, para que entienda la lección, para que corrija la energía mal calificada. Nada más. Igual Y que el asesino, ¿Perdón? igual que el asesino. Se Igual que la puede, sesión, igual que puede, todo. se puede arrepentir. Todos tienen la posibilidad de redimirse. O sea, el pecado, no hay un pecado mortal que no pueda ser perdonado, redimido, compensado. No existe. Eso es una falacia religiosa, pecado mortal. El pecado mortal quizás es, pues, mortal si somos inmortales. O sea, no hay pecado que mate el alma. El alma no se muere como tal. ¿Vale? Entonces, sí, Gracias. vamos a estudiar en algún momento casos, pero sí les sugiero que lean el libro de Casey, sobre ¿De la mo- encarnación y cómo compensamos con la ley de de la Casey gracia. o las moradas? Muchas Se los moradas. paso ahorita se los comento. Permítame, ahorita. Sí, Muy bien, gracias. les voy a compartir ya el último material si no hay algún comentario. Si hay muchas preguntas, sí les sugiero que poco a poco se enfoquen a la temática porque todo se va a ir desglosando, pero sí me permiten preparar también. Si hay alguna pregunta, me la dejan y la envío, por ejemplo, como respuesta. Si no es acorde aquí, pero bueno, todas las preguntas y comentarios se agradecen. Vamos a pasar a esta parte. Ya con esto terminamos. Digo, no quise dejar pasar esto. Ahí está. Bueno, esto es un comercial, un recordatorio de las comunidades fraternas, que son conformar grupos de estudio, de aprendizaje, de entendimiento fraterno y de servicio al prójimo. Aprender para transformarme y servir mejor. Vemos a Edgar Cayce como un pilar fundamental en las enseñanzas de la comunidad fraterna, porque Edgar Cayce habló muchísimo sobre Jesús, pero no el Jesús religioso como se conoce. Es el Jesús, de alguna forma, que está en nosotros y que nos conmina a desarrollarlo en nosotros mismos. Obviamente también hay libros escritos como este, que ya no existe, quisiera yo obtenerlo, Edgar Cayce sobre la vida de Jesús el Cristo, de Vincent Ortegón. No lo he encontrado. Y también referente a Allan Kardec, del espiritismo correcto, diría yo el espiritismo cristiano que tiene su fundamento en la doctrina de Jesús, como es el evangelio que estamos estudiando. Miren lo que dice Edgar Cayce referente al tema. Lo tomamos del libro Edgar Cayce, La reencarnación, pero también conocido como Muchas Moradas, de Gina Serminara. Ya se los mandé a aquellos que están anotados en la comunidad SEDEC, y si no están anotados, me mandan un WhatsApp y ya se los reenvío. Entonces, este libro dice en una página 50,
de muchas moradas lo siguiente. Con las lecturas de Casey es posible alcanzar la síntesis entre ciencia y religión, o sea, entre la parte científica y la parte espiritual, ya que demuestran con claridad que el mundo moral, o sea, el mundo moral, el mundo del espíritu, de lo alto, de los valores, se encuentra sujeto a las leyes de causa y efecto, tan exactas como las que rigen el mundo físico. O sea, la ley de causa y efecto rige en el plano mental, rige en el plano físico, pero inclusive rige en el mundo moral. O sea, es algo que no siempre lo hemos comprendido bien. Dice que el sufrimiento humano no es ocasionado por simples alteraciones de la materia. Es que porque se llegó un bicho, porque le pasó esto. Dice, el sufrimiento humano no es ocasionado por simples alteraciones de la materia. La pregunta interesante es, ¿qué es lo que hace que la materia se altere? ¿Cuál es la causa primigenia, la causa primera, la causa fundamental? Dice que se origina debido a errores en la conducta o en el pensamiento. Yo quisiera armar el grupo de comunidad fraterna y estudiar esto del poder del pensamiento y cómo el pensamiento opera en la conformación o no de las enfermedades o de la salud, porque es importante entender esto. Dice que las desigualdades en cuanto al nacimiento, porque hay unos niños que nacen en cuna de oro y en otros de oropel, o la capacidad del hombre, algunos son aparentemente más capaces, otros son más brutos, la capacidad del hombre no se origina en el capricho de un creador o en el mecanismo ciego que denominamos herencia. Es que por herencia eres sordomudo, por herencia eres tonto, o por herencia no X. Sacaste a tu abuelo no aprendió. No es así. O sea, la herencia sirve a las leyes morales, sirve a las leyes universales y no al revés. La herencia no tiene poder directriz absoluto, es un instrumento de la ley universal, sino que son consecuencia, todos esos aspectos, son consecuencia directa de los aciertos o errores de la conducta observada en vidas anteriores y aún en esta vida. Implican además que todos los sufrimientos y limitaciones tienen un objeto educacional. Todos los sufrimientos y limitaciones tienen un objetivo educacional. Fíjense, esto reléanlo las veces que sea necesario para que se entienda. Todos los sufrimientos y limitaciones tienen un objetivo educacional, un objeto, y es un objetivo educacional. Las deformaciones y penas son de origen moral. O sea, hay una falta a la moral, hay una falta a la ética del espíritu, a la reverencia a la vida, el respeto al semejante y al cuerpo propio, a la vida propia. Y que son lecciones que se imparten en una escuela a largo plazo, que es la tierra, cuya meta es enseñarnos cómo alcanzar la sabiduría, la inteligencia, desarrollar la inteligencia, el entendimiento y por ende la perfección. Entonces, esto es un tratado en un texto tan corto, es como para estudiarlo, pero bueno, lo veremos a lo mejor en la siguiente. Esto me permite complementar lo anterior. Comunidades fraternas, la reencarnación, encontré unos dibujitos hindúes y como están bien coloridos los puse. Encarnamos como mujeres, como hombres, encarnamos como militares, encarnamos como artesanos, como meretrices, encarnamos como eh, cocineras, encarnamos como ascetas, encarnamos como profesores. El mismo personaje en diferentes cuerpos y personalidades. Este pobre hindú recibe dinero o lo que sea de este rico y potentado. En algún momento, este potentado ahora le toca recibir de este pobre hindú que cumple otro papel, el papel complementario. ¿Qué significa? Lo que das al universo lo recibes tarde o temprano. Entonces, conformar las comunidades fraternas es aprender a transformarnos en comunidad para poder servir mejor a nivel individual y a nivel colectivo. Se les invita a formar este grupo abierto, participativo y solidario, donde aprendamos y podamos practicar las enseñanzas recibidas, compartir experiencias, interactuar y trabajar como verdadera comunidad fraterna en pro del servicio. Ese es el objetivo último de la comunidad fraterna. Sacar lo mejor de nosotros, transformarnos en nuestra mejor versión y en conjunto dar un servicio a los demás. Entonces vamos a crear contenido para aprenderlo, para vivirlo, para divulgarlo
lo más ampliamente posible en base a un sistema, al orden, a unas iniciativas para expandir esto. Vivenciar esta iniciativa, vivenciarla en la comunidad fraterna y en su momento ayudar a niños, jóvenes, adultos que necesiten esclarecimiento, que se quiten el miedo a la muerte, que entiendan que la enfermedad tiene una causa moral, que entiendan que todo se puede transformar a través del uso adecuado del pensamiento y de la emoción, que aprendamos a transformar nuestra realidad, darles consuelo y esperanza que no hay infierno, que no el Dios es castigador y que Jesús no quiere el sacrificio. Extenderles una mano amiga. Y esto se basa en autoconocimiento para aquellos que quieren autoconocerse, que quieren practicar oración, meditación, que quieren definir ideales y cómo hacerlo, y sobre todo que quieran desarrollar un servicio fraterno. Estas comunidades fraternas se van a formar independientes a este grupo, por decirlo así, en un grupo aparte de chat, de WhatsApp, y vamos a iniciar con la metodología de Casey, 12 lecciones de espiritualidad. Incluimos enseñanzas espirituales y mentalistas de diferentes fuentes, todas afines. Es una formación holística que incluye cuerpo, mente y espíritu, integral y también ecuménica, es decir, no tenemos distingos si son católicos, evangélicos, protestantes, budistas, inclusive ateos, científicos, etcétera. No hay límites. Y bueno, áreas de servicio que tenemos. La Escuela para la Vida de Edgar Cayce, que es la que estamos llevando ahorita con el nombre de SEDEC. El concepto de AMI, la Casa de los Niños, ayudar particularmente a los niños en una formación que no tengan que esperar 40 o 50 años para conocer estas verdades con su lenguaje, a su forma, pero que vayan comprendiendo esto antes de lo que nosotros pudimos hacerlo. Psicología espiritual, practicar el autoconocimiento y la vida con valores usando la oración y la meditación. Y la parte de técnicas de sanación que se dará en su momento cuando tengamos el desarrollo moral suficiente y seamos más ordenados y disciplinados. Esto es más delicado y hay que tener cuidado, pero vale la pena decirles que vamos para allá. Entonces, para aquellos que quieran integrarse a comunidad fraternas, algunos ya lo hicieron, y yo les pido que me manden un mensaje diciendo su nombre, su fecha de nacimiento para tener el catálogo de sus nacimientos, que en su momento usaremos algunas metodologías, pero nada más con el nombre y la fecha de nacimiento ya doy por enterado de que quieren conformar esta comunidad fraterna. La reunión ahorita están siendo los jueves a las 8. Es una reunión que no se que comparte en YouTube, es interna, y el Zoom el número de identificación de la reunión es el 28 38 35 97 72, el jueves a las 8. Entonces, es una comunidad alegre donde vamos a participar, comentar, platicar, y ayudarnos unos a los otros. Muy bien, ahora sí, ya acabé. Ya está, hasta ahí ya termino la sesión de hoy. Disculpen lo largo, pero fue mucha información, muchas preguntas, pero siempre son bienvenidas, agradeciéndoles a todos. Vamos a cerrar. Los que quieran participar en la comunidad fraternas, adelante. Los que no, no pasa nada. Están todos invitados. Muy bien, y también nuestros compañeros que nos ven por YouTube. Vamos a cerrar aquí, vamos a hacer un corte, vamos a hacer la oración, la vamos a dejar grabada y vamos a vernos primero Dios el próximo sábado. Entonces me voy a quitar de aquí para concentrarnos. Muy bien, bueno, vamos a aquietar nuestra mente, nuestras emociones. Vamos a centrar la atención en el corazón, visualizándolo como una llama que empieza a irradiarse y empieza a crecer, como si fuera un retazo del mismo sol o como un rayo de sol que está en nuestro corazón. Sentimos la conexión con nuestra divinidad interior, a la cual reverenciamos, bendecimos, saludamos. Le pedimos amorosamente que extienda su radiación, su iluminación, que nos ayude a comprender estas verdades, que nos ayude a aceptar la misión que tenemos de ser uno con ella y de ser canales fraternos, canales de bondad hacia nuestros semejantes, empezando por nosotros mismos. Que aprendamos a conocernos para podernos amar y amándonos podamos amar a aquel que nos creó. Invocamos la presencia y agradecemos al Maestro Jesús para que bendiga este trabajo
y nos permita caminar el camino que Él ha trazado para nosotros. Que seamos pilares de fraternidad, que seamos compañeros al servicio de nuestros hermanos y que aprendamos a ser humildes, abnegados, pacientes y generosos en todo momento. Que seamos canales del amor fraterno en esta vida y las vidas subsecuentes. Gracias a la espiritualidad mayor por esta oportunidad. Gracias. Bueno, gracias a todas, a todos. Nos vemos en la próxima sesión. Y bendiciones. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Bonita Gracias. noche para todos. Gracias, buenas Gracias. noches.